Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexander. El día de hoy vamos a tocar un tema muy serio y para eso me está acompañando Olix Morimoto. Olix, Hola Fer, ¿cómo te encuentras el día de hoy? pues hoy ando reflexiva. Vamos a ponernos muy serios el día de hoy porque traemos un tema bien delicado. Así es, Fer. Y bueno, ¿qué te parece entonces si vamos a ver quién es nuestra invitada del día de hoy para que podamos ver de qué se va a tratar esta entrevista? Vámonos a verla. Hoy en La Medusa Rosa nos acompaña Alma Carla Sandoval, escritora, periodista y maestra, la cual cuenta con un amplio currículum. Destacada por la defensa de los derechos humanos, viene a platicar con nosotras sobre la propuesta de ley, la Ley Malena, que busca visibilizar y dar castigo justo a quien agreda a una mujer con ácido y otros químicos. Bienvenida. Pues muy bien, como ya vimos, vamos a estar hablando muy seriamente el día de hoy con Alma Carla Sandoval. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista y pues la experta en estos temas. Entonces, ¿cómo estás, Carla? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes en su programa, de que esta medusa cada vez más rosa pues también nos lleve a hablar sobre temas importantes y urgentes que están Ujú. sobre la conversación en nuestros días actualmente. Y pues bueno, estamos con un nuevo vocabulario, una terminología, por ejemplo, hablando de violencia ácida, ¿no? Veníamos apenas hace poco tiempo, el año pasado, de hablar las feministas de este país, de estar reivindicando y luchando en contra de la violencia vicaria, y ahora, gracias a la lucha de María Elena Ríos, pues tenemos otro asunto sobre la mesa. Entonces, así estamos, ¿no? Pensando a fondo sobre ello. Muy bien. Carla, empecemos desde el principio. ¿De dónde nace tu interés y cómo comienzas a difundir estos temas con tanta fuerza? Estos temas feministas. ¿Cómo inicias? Cuéntanos. Yo creo que Virginia Woolf tenía razón. Feminista es cualquier mujer que cuenta la verdad sobre su vida. Y yo pues llevo más de 20 años escribiendo, sobre todo comencé como poeta, tengo mucho trabajo y trayectoria como poeta, que también tenía que ver con algunos también asuntos personales, ¿no? Escribir en lenguaje poético desde la propia experiencia. Entonces la misma literatura también y los libros pues me llevó, y sobre todo la lectura de otras, ya cité a Virginia Woolf, la misma Simone de Beauvoir, que aquí tenemos, ¿no? Los cursos que podamos estar dando con el segundo sexo, por ejemplo, eh, me fueron llevando por el camino también del despertar, el despertar feminista, o ponerme, como decimos, las gafas, colocarme bien, las gafas moradas, hasta que llega la escritura de un libro. En mi ejercicio como profesora llevo más de 15 años como docente universitaria, ¿de acuerdo? Entonces las chicas se me acercaban con la confianza, con contarme algunos de sus problemas cotidianos en sus relaciones familiares, sexoafectivas, eh, algo que no estaba bien, que no funcionaba, detectar esta anomalía del sistema, que es terrible, que se llama opresión y sometimiento, y que pues bueno, se llaman relaciones patriarcales de dominación. Un día me prometí que iba a escribir un libro que tratara sobre todas esas preguntas que me hacían mis estudiantes. Una crisis también personal, se me juntaron muchas cosas, un problema de salud, un divorcio, un ajuste laboral, todo en el mismo año, me llevó a que ese libro surgiera y que le contestara en unas vacaciones de diciembre a todas esas alumnas que convertí en una, que es una feminista joven que me invento, y le escribo 12 cartas. Así surge Cartas, una joven feminista, que en una primera edición artesanal, independiente, autogestionada, el editor puso la mitad, yo la otra mitad, 100 ejemplares, volaron en muy pocos días, luego tiramos otros 1000. Y el libro del 2018 me ha llevado por todos lados. No sabía yo que estaba escribiendo, la verdad, y estaba escribiendo verdaderamente sobre, pues sobre lo que pasamos todas, ¿no? Sobre la verdad de nuestras vidas, que era en este caso la mía y la de muchas. Entonces, yo creo que tu pregunta es con tanta fuerza, pues son las palabras, es el libro. Claro. Fue el libro, y a partir del libro, pues yo no puedo dejar de ninguna manera, dejar de pronunciarme con este compromiso con las demás, para las demás, y como dice Marcela Lagarde, pues con la vida y la libertad de las mujeres en un país donde vivimos, ¿no? Así surge. Carla Sandoval, y dinos, desde tu punto de vista,
¿Tú cómo consideras la tibieza que tienen las autoridades mexicanas para castigar la violencia que sufren las mujeres con un ataque de ácido? ¿Se han escuchado hablar de que este es un país feminicida? Pues lo hemos escuchado muchas, ¿no? Y todas. Entonces, la misma definición tendría que explicarnos esa tibieza o ese mirar hacia otro lado. Y hay algo que no les gusta que digamos, pero desde el mismo compromiso con el movimiento se tiene que pronunciar la complicidad. La complicidad de varios sectores de la sociedad misma, la complicidad también de las autoridades, la complicidad de un tercer estado, que también ya saben cuál es, y gobierna, o un segundo estado, ¿no? Más bien que gobierna este país, ¿no? Y que tiene nombre, y que se organiza, ¿no? Y que está lleno de delincuentes y asesinos. Entonces, se explica por eso. Se explica porque puedes ampararte 11 veces, por ejemplo, en el caso de, ¿no? 11 amparos en el caso de María, ¿no? De María Elena Ríos. Entonces, si tú eres un exdiputado de un partido que tuvo unas glorias mejores, ¿no? O si en un estado de esta república tienes muchísimas conexiones o eres una persona influyente con medios económicos, pues aún no hay juez que no se pueda comprar, no hay corte que no se pueda, por más suprema que sea, que no se pueda pervertir. Por favor, la misma María Elena Ríos ha dicho, tenemos una corte en donde hay una mujer que plagia una tesis, ¿no? Hasta el día de hoy. Alma Carla, en la preparación de esta entrevista me aventé varias entrevistas previas con mujeres que han sido víctimas de estos ataques horribles con ácido, mujeres no solo mexicanas, muchas colombianas. Muchas, muchas, y hay una razón por eso, ¿por qué? Pero dime. Y bueno, me asombra el daño que se le hace a estas mujeres en todos los niveles, familiares, psicológicos, económicos, de autoestima. Eh, es como una situación de el agresor, imaginar cuál sería el peor daño que te pueden hacer después de matarte. O sea, lo que sigue de muerta y lo que sigue. Porque además se ve que los dolores son tremendos, que la piel se derrite. Una situación tremenda. ¿Quiénes son los principales agresores? ¿Quiénes son esas personas que mandan a arrojar el ácido? Que a veces no lo queremos aceptar las mujeres. ¿Quiénes son a veces? O casi siempre. Mira, una de las luchas que precisamente esta iniciativa de la ley Malena, precisamente que se presentó hace 2 días, el 31 de enero, ¿de acuerdo? Una diputada, yo soy muy mala con los nombres, Marcela Fuentes, ¿no? Ella es la que propone, sí, ella propone la ley Malena, es precisamente por todo lo que tú estás diciendo. Imagínate lo peor que le puede suceder a una mujer en su rostro, en su cuerpo. ¿Han oído hablar del borrado de las mujeres? Quemar a las mujeres. ¿De acuerdo? Hay una escritora argentina interesantísima que se llama Mariana Enríquez, que habla en un libro de lo que perdimos en el fuego, de cómo son las mujeres las que, es un cuento terrible, las que ellas mismas se inmolan o ellas mismas se echan ácido para perder la belleza y ya no ser deseables y ya no las quieran estar abusando sexualmente de ellas. ¿De acuerdo? El cuento es terrible. Yo recomiendo ese libro de relatos, las cosas que perdimos en el fuego. Cuando yo escribí Necroescritura de los días muy vivos, es un libro de ensayos que tiene que ver con el feminicidio, también investigué. Estos sujetos endriagos, como dice Sayak Valencia, que son monstruosos, el endriago era un monstruo en la mitología, ¿de acuerdo? Más cruel, abominable realmente, busca precisamente hacer el daño, borrando el rostro de las mujeres. Quítale a un ser humano su rostro y le quitarás la identidad. Desaparecerlas de la faz de la tierra, pero con un daño aún mayor, y en eso coincido contigo, que es dejarlas sin rostro en vida, dejarlas sin ella. En Colombia,
en Brasil, en Venezuela. Yo viví en Bogotá 3 años, hice una maestría allá, conozco el caso muy bien, ¿no? Entonces tengo gente muy querida en Bogotá, en Medellín. Son capitales con mujeres hermosas o mujeres que le rinden realmente culto al cuerpo, que se cuidan, ¿no? Que les gusta estar bellas, mostrarse, no se diga el cuerpo, la relación con el cuerpo, ¿no? De las brasileñas o las venezolanas, que lo intervienen con tratamientos, con cirugías, que todo este rollo, que les importa mucho dar esta cara simbólicamente lo que representa y verse bien. El ataque con ácido, precisamente en esos lugares, en esos países, donde el dar la cara es más importante que en otros sitios, porque el machismo colombiano es muy diferente al machismo mexicano. El macho mexicano, con tal de que tú le sirvas sus chilaquiles cuando llega borracho oliendo a lo que llegue oliendo a la casa, y aunque tú estés fodonga, no pone ningún problema y engordes. Pero el macho colombiano, cuidado y te descuides, porque está la moza, la novia, la amiga, la amante y la tiniebla, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí son otro tipo de culturas, es más doloroso, pero yo creo que independientemente de este sesgo cultural del que estoy hablando, ningún ser humano, ninguna mujer, por supuesto, ¿sí? Merece ser, si se puede decir de esta manera, asesinada en vida. María Elena, ¿sí? María Elena Ríos está diciendo, esta chica está diciendo, es que me mató, es que ya no voy a ser la misma, es que tengo miedo, ¿no? Cuando iba a salir, de que saliera, es que yo entiendo que que yo ya soy una persona diferente antes y después. Sucedía lo mismo con Olimpia, ¿no? Antes de la ley Olimpia. Después de todo este escarnio, esta burla de las imágenes del video de ella desnuda, ¿no? Que no podía ni salir a la calle. Entonces, ¿quiénes son? Era la pregunta. Pues bueno, de 10 feminicidios en este país, 5 o 6 son cometidos por las personas más cercanas a la víctima. Por el padre, el hijo, el esposo, el hermano, el vecino, el sobrino. En este caso, no niega, en este caso de violencia ácida, no niega a la víctima que tenía una relación sentimental con la persona, pero quería seguirla teniendo por la violencia también, el mal lógico del que era. Porque una mujer no puede decir que no. Es que si no eres mía, no serás de nadie. Eres de mi propiedad. Y como ya no quisiste estar conmigo, pues te voy a destruir de la peor manera posible. Es un avance, me parece. Sí, te voy a desbaratar. No, te deshago, te aniquilo. Como es el mismo proceder de las cocinas, llamadas cocinas del narcotráfico, ¿no? Díganme qué diferencia hay entre deshacer un cuerpo, bueno, y es un cuerpo mutilado, un cadáver en ácido, y una mujer, ¿no? Son los sujetos embriagos de este paisaje forense necropolítico, en donde con dinero, ya sea del crimen organizado o de la política, que se le parece mucho, o no sé si están tan unidos, o con conexiones, ¿de acuerdo? Hacen posible que puedas cometer, infligir un daño inimaginable, ¿no? Y verás que ni siquiera es el dolor, como tú decías, lo que implica, porque es un daño en todos los niveles, ciertamente, en todos. Y al final, como tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Los dos son cuerpos, los dos cuerpos, como dices tú, ¿no? Uno está a lo mejor por la parte ya mutilado, pero no dejan de ser cuerpos, no dejan de ser cuerpos humanos. Exactamente. Yo me hago esa pregunta, ¿no? Son preguntas bien fuertes. Sí, claro. Entonces, y me hago otras, ¿no? Me hago otras bueno, este tipo de violencias, por ejemplo, la vicaria, ¿no? Te quito lo que más, te arranco lo que más amas en esta vida, tus hijos. Y en la violencia ácida. Terrible. No, pero es que dense cuenta la gramática del horror de estas violencias, lo que nos dicen. Cuando hablamos de la gramática del horror de estas violencias hacia las mujeres, es que han venido escalando o escalan de una forma que verdaderamente apuntan a donde más daño realmente. ¿Por qué? Porque es el mandato de la masculinidad tóxica. En la guerra contra las mujeres, nuestra queridísima, ¿no? Esta feminista argentina, ahorita voy a recordar su nombre, bueno, muy famosa, ¿no? Nos habla que hay una guerra declarada hacia nosotras y que la gramática
entre las masculinidades cada vez más perversas y más perversas por hirientes, es como si compitieran, ¿de acuerdo? Por a ver quién hace daño de una manera más, pero muchísimo más aparatosa, espectacular. Se habla también de otro término, la espectacularización de la violencia, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de la mediatización de este tipo de casos, ¿no? Ríos habla de que ella se ha conectado con otras mínimo 33 mujeres que también han sufrido este tipo de violencia, ¿de acuerdo? Y que también ella quiere hablar en su nombre, porque lo deja muy claro como la activista en la que se ha convertido para sobrevivir y para ejercer una resiliencia, ¿no? Dice, no soy la única, ¿no? Entonces, Rita Segato, por supuesto, como líder esta maravillosa feminista, que ella fue la que estudió, fue la primera que se fue a Ciudad Juárez en los 90 a estudiar estos cuerpos mutilados y estos feminicidios expuestos, ¿no? De la carne, ¿no? Todo este rollo. Para eso tenemos Ley Ingrid. En este feminicidio terrible, aparatoso, con los medios de comunicación exponiendo el cuerpo, surge la Ley Ingrid. Ya hablamos de la Ley Olimpia. Y ahora, afortunadamente, estamos hablando de la Ley Malena. Vengo de un curso hace un rato de conectarme diciendo que pensar en el feminismo en México hoy, actuar y vivir desde el México hoy, en conjunto con otras mujeres, es una enorme oportunidad de construir conocimiento y de construir también una vida mejor para todas, ¿no? Y de cuidarnos entre todas. ¿Por qué? Porque díganme qué otro país tiene ley, y hay otras leyes, en otras partes, en otros estados de la República, pero al menos ya con la Ingrid y la ley Olimpia, ahora con este caso tan mediatizado, la ley Malena, ¿qué está sucediendo en este país? Yo me pregunto, ¿cuántas leyes más que son disuasivas? Parece que no. No, realmente no. Y fíjate que en este caso estamos tan en pañales y a veces decimos, a nosotras no nos va a pasar, nosotros hemos hecho programas especiales de defensa personal para mujeres, hablando con Sí. expertos, y la mujer en sí dice, es la otra, a la otra la quemaron, a mí no me puede pasar, una negación, pero fíjate que en eso también he estado viendo que se hace lo contrario después de que te botan el ácido, porque no sabemos qué hacer. O sea, ¿cuál es el paso uno? Me meto a Y bañar, sobrevives. me quito el agua, exacto, si sobrevives. Y sobrevives. ¿A quién debo de recurrir? ¿Dónde está el hospital más cercano? Porque además son comunidades que el hospital más cercano está a 8 horas muchas veces. Entonces, es terrible en caso de que me pase, ¿qué hacer? ¿No? Porque estamos en pañales y no nos preparamos realmente para saber qué tal si le pasa algo, no solo a mí, sino a alguien de mi entorno. ¿Qué se hace con estas personas que realmente ellas narran que se les deshace la piel, que la ropa se deshace? O sea, es tremendas las narraciones. Te carcome, te desaparece, ¿no? Sí, es tremendo. Los castigos que están teniendo estos presuntos feminicidas, porque aparte ahora es como una protección por los derechos humanos de estas personas. ¿Cuáles son los castigos que ahorita en la actualidad está teniendo la Ciudad de México o el Por país en los, general? por los derechos humanos o por los ceros de las cuentas bancarias. ¿Por O, ¿no? algún castigo? ¿No? O sea, pues, eso es otra pregunta que me hago. Yo eh, voy a decirte algo. Sí es terrible que no sepamos qué hacer. Sí estamos en pañales. No significa que estos ataques no ocurren en otro país del mundo. Ocurren, sobre todo en el mundo árabe también. Sí. Ocurre mucho. ¿De acuerdo? Sí es terrible, pero también ahí es donde los medios de comunicación y nosotras que trabajamos en ellos, bueno, al menos también yo como educadora,
acuerdo? Debemos encontrar este asunto desafiante y es cuando tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Cuando hablo de desafío, a eso me refiero. Si no sabemos qué hacer, hagamos infografías. Si no sabemos qué significa, como ustedes, investiguemos. Si no hay asociaciones de mujeres que se junten o círculos de ayuda, que ya las hay, ¿no? Pero si no hay en mi localidad o cerca donde yo vivo, porque a mí no me va a pasar, pero sí te puede pasar, ¿de acuerdo? Esa es la realidad. Organicémoslas. Si no estoy en redes, si no tengo con quién yo tengo a quien mandarle un mensaje, es el enorme reto que esta realidad nos está poniendo enfrente. Y ya hay que medirnos a ese reto. Información, investigación, comunicación, redismo, apoyo, educación, conocimiento, acompañamiento, consuelo, desaprendizaje de mandato patriarcal y ver el ejemplo de esta mujer, ver el ejemplo de Olimpia, ¿de acuerdo? Y cuidarlas también a ellas y cuidarnos entre nosotras, ¿no? Son, a mí me parece, que nuestras grandes heroínas, ¿no? Estas sobrevivientes, como las madres que buscan a sus hijos y a sus hijas desaparecidas. Tenemos mucho que aprender de ellas, de esa resiliencia, ¿no? Los castigos. Pues estamos hablando, bueno, ley Ingrid, yo estaba leyendo que son 8 años, ¿no? También pueden ser 6 años, ley Olimpia, máxima pena 6, 8 años, ley Ingrid también, pero se está haciendo en esta propuesta, en esta iniciativa de ley, que sean 12 años o muchos más años en casos muchos más agravantes, ¿no? Donde se actúe en término jurídico con más alevosía, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Premeditación, que son agravantes de un delito, y ventaja, ¿no? En término jurídico. Si las leyes de por sí no son disuasivas, las penas creo que tampoco asustan, ¿no? En lo absoluto. No asustan o no te obligan a pensar antes de hacerlo, porque los cambios que se requieren, no, porque qué bueno que existe el marco legal, los instrumentos para, ¿no? Para proponer estas iniciativas, maravilloso que estén ahí, necesario y urgente, ¿no? Cada vez más. Pero también hay otros trabajos desde otros ámbitos que se tienen que hacer y que este problema es multifactorial y tiene que ser atendido de manera integral. Tiene que ver con la educación, tiene que ver también con la economía, tiene que ver con la desigualdad, pero sobre todo tiene que ver con que no hemos aprendido a amarnos o a identificar las mujeres a posibles agresores desde las primeras banderas rojas. Y me incluyo, ¿de acuerdo? Tenemos que desaprender muchas cosas nosotras. Por ejemplo, la entrega del amor romántico. Tenemos que estar muy cuidadosas y desromantizar, ¿no? Idealizar, dejar de ser, como dice Simone de Beauvoir, sacerdotisas del ideal romántico, porque nos ponemos en riesgo. Y además muchas veces pensar que somos las salvadoras, que vamos a cambiarlo, es que por mí va a cambiar, por mí va a dejar de ser asesino, por mí va a dejar de estar tomando, porque no, no y no. Pero bueno, sigamos, Oli. Carla Sandoval, y dinos, ¿qué es lo que busca la ley Malena aquí en la Ciudad de México? ¿Cuál es su propuesta? Pues sí, la propuesta es primero, pues, condenar obviamente estos ataques por ácido, que tengan castigo, obviamente, y lo que se está buscando es sancionar con cárcel, de acuerdo a estos agresores. Ya se había mencionado precisamente acá que la propuesta está orientándose a que sean 12 años de prisión a quien se le ocurra infligir este enorme daño psicológico, emocional, corporal, sentimental, de todos los órdenes a una mujer, ¿no? Entonces, creo que ha empezado bien la propuesta, creo que viene bien acompañada de qué, de todas las colectivas, si no todas, algunas colectivas feministas también en Oaxaca que han arropado, ¿no? En este caso a la víctima, a Marilena Ríos. Creo que el caso va a seguir dando de qué hablar porque los 11 amparos, de acuerdo, están creando ciertos candados. Y porque este
asuntos se ha enmarañado tanto este caso, ¿no? Ha tenido estos matices. Por ejemplo, el agresor está diciendo, o este potencial feminicida, ¿no? Como ya lo vimos, ¿no? Juan Antonio Vega Carrizal está diciendo que está enfermo, que ya está grande, que tiene mal de Parkinson, que necesita que lo cuiden, ¿de acuerdo? Y la ley contempla, ¿no? En este tipo de prisión, que no es domiciliaria, ¿no? O preventiva, que si tú estás enfermo o que si ya tienes cierta edad, pues ya puedes estar, ¿no? En tu casa pagando supuestamente, ¿no? Un delito. Pero tuvo que suceder algo así para que pudiera presentarse esta iniciativa, ¿de acuerdo? Cárcel inmediatamente a quien se le compruebe, ¿no? Que tengan todas las evidencias en la cárcel, a estos agresores. Entonces, me parece que sí es un avance. Sí es un avance no en una realidad soñada, no en un país, ¿no? En donde pues los derechos de las mujeres o la integridad de sus cuerpos se respetara. Más bien estas leyes surgen porque sucede exactamente todo lo contrario. Y por eso insisto en que el trabajo va por todos los frentes, la resistencia va por todos los frentes, el autocuidado, ¿no? La vigilancia, el despertar, el abrir los ojos, el estar al pendiente. María Moreno, otra feminista, periodista, también sudamericana, ella dice que nos hemos olvidado de conventillar. Conventillar es un término que utilizan en la Argentina. En pocas palabras, meterte en la vida del vecino o de una mujer que le están pegando o le están agrediendo en la calle. Ustedes recordarán que desde el 2019, pues con los secuestros express en el metro, pues bueno, cualquiera podía raptarse a una mujer, sobre todo en bandas de crimen organizado muy bien, con una logística muy bien hecha. La chica iba con un policía gritando desesperada que la ayudaran, que se la querían llevar, y pues el otro decía que era su novia, que estaba mal de la cabeza, que no tomaba sus medicinas, y le creían al secuestrador. Acaba de suceder con esta narrativa de la Fiscalía de la Ciudad de México tan extraña, este cambio de versión, con el caso de Ángela, ¿no? Que desaparece en Indios Verdes. Es una situación tan pervertida en todos los niveles, en donde lo último que importa es poner al centro lo que vale, que insisto, es la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres. País feminicida, país misógino, ¿de acuerdo? Sociedad cómplice, falta de comunicación, falta de conocimiento, falta de respeto y también de defensa de nuestros derechos. ¿Cómo está, no? En derechos humanos, ¿cómo está esa dependencia? ¿Cómo está, no? Esa comisión nacional operando ahora? ¿Cómo está la Suprema Corte de Justicia? Y con mujeres. Uh-huh. Creo que esto está develando un plan que se tenía desde antes, ¿no? No quiero ser conspiranoica, por favor, pero llama mucho la atención que una Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige una mujer, que una Suprema Corte de Justicia que se pretendía que también la dirigiera otra mujer, ninguna de las dos personajes, lo voy a decir con A, brillan por una integridad o por una carrera intachable o por una actuación brillante o encomiable. No se trata solo de poner a mujeres en esos puestos, sino de que más allá de la cuota biológica, esté también una cuota ideológica realmente feminista, el enfoque de género y más que de género feminista, ¿no? Entonces, tantas preguntas que esta violencia por ácido disparan. ¿Cómo es posible que se perpetre? ¿Quiénes la perpetran? ¿Por qué? ¿Desde dónde? Y la respuesta es porque pueden. Porque pueden y porque no quieren. pasa nada. Y otra cosa que... Porque hay impunidad. Otra cosa que te quería preguntar para que nos comentes, en este caso específico de María Elena, pues como este señor pobre tiene Parkinson, ¿no? Entonces, pues él le daba miedo ir arrojando el ácido y que se le cayera por el camino, porque iba así. Entonces le dice a otro alguien o contrata a otro alguien de, a ver, tú ve y arrójale.
esa persona que en varios casos se ha visto que no tiene la valentía ni siquiera el que te va a agredir de tirarte el ácido directamente, sino manda a alguien. Ese alguien, ¿dónde está castigado? ¿Cómo se le va a castigar? Porque pues, o sea, está siendo el feminicida directo también. Bueno, se hablan como en la mayoría de los delitos de autores intelectuales y autores materiales, ¿no? Ujú. Entonces, y ahí, pues bueno, la ley tiene sus mecanismos y también tiene sus sistemas de castigos, ¿no? ¿En qué grado, no? Por eso se hablan de homicidios de primer grado. Ujú. Entonces, como tú lo has dicho muy bien, estamos en pañales, ¿no? Entonces, ahí hay un también gran reto para los mismos marcos jurídicos, ¿de acuerdo? Y para la misma justicia mexicana, o para quienes trabajan, espero que no sean solamente de palabra, ¿de acuerdo? Que trabajan realmente por la justicia y para la justicia mexicana. Hay mucho por hacer, hay mucho por construir, hay mucho que reformular. Fíjense nada más, insisto en estos desafíos, ¿de acuerdo? Pues es que, o como dice el dicho, ¿no? Tanto peca el que, ¿no? Mata a la Exacto. vaca como el que le estira la pata, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, claro. Entonces, no dejas de ser autor o autora, ¿no? De un delito verdaderamente que no nos deja de sorprender. Yo quiero compartir algo rápido frente a este caso y frente a la Vox Populi, a la opinión pública, en los medios de comunicación, donde se ha encargado María Elena de asistir a todos los que ha podido, ¿eh? Y ha tenido, hay que decir algo positivo, más allá del morbo, ha tenido buena acogida en la mayoría de los medios de comunicación que lograron hacer una presión para que el presidente de esta república se pronunciara, ¿no? Con este caso. Hay que decir que ya se están llegando lugares. Y lo positivo que yo quería comentar es esta apertura de los medios de comunicación, pero también de comunicadores hombres. Esto a mí sí me conforta un poco. Espero que no lo estén diciendo de dientes para afuera, pero es de los pocos casos en donde he escuchado a más de 4 o 5 comunicadores con distintas líneas editoriales, periodistas, editorialistas, comentaristas, condenar severamente el hecho, ¿no? Y yo digo, bueno, se trata porque pues, María Elena ha aprendido mucho, es valiente, está dando la cara, está haciendo lo que tiene que hacer, ha sido bien arropada y pues bueno, no se cansa de decir en todos los momentos que si que se culpe de su muerte a fulano, a mengano y a sutano, si de su muerte si le pasa a ella o cualquier miembro de su familia, ¿no? Así de complicado está el caso. Y con ese valor ella se ha presentado. Pero sí he escuchado a comunicadores hombres apoyar enérgicamente desde sus tribunas, desde sus micrófonos, el caso. Eso me parece que es un buen comienzo. Me parece que eso nos puede decir que no todo está podrido. ¿De acuerdo? No los estoy defendiendo. Yo quiero decir que al menos lo dicen, ¿no? claro. Repito, ojalá no sea de dientes para afuera, pero no había escuchado con tantos casos de feminicidio, con tantas víctimas en este país. Te digo, yo acompañé el movimiento de Javier Sicilia desde 2011-2012, ¿no? Aquí en Morelos. O sea, como activista feminista también he escuchado muchísimos casos. He estado en contacto con todo este dolor, con toda esta, pues he escrito libros al respecto. Pero me llama la atención eso. Quiero pensar que hay comienzos. Quiero pensar que hay matices. No quiero ser optimista, ¿no? Sería ingenua, Carla, porque son desgraciadamente más grandes las inercias, ¿no? En contra. Ujú. dinos, ¿tú crees, bueno, como nosotros como mujeres, ¿no? ¿Qué Ujú. podemos hacer día a día, obviamente, para poder exigir un castigo ante estas situaciones? ¿Y qué podemos hacer? Pues yo decía que el patriarcado primero se muere dentro de una.
Entonces, los pequeños pasos es salvarme a mí misma. Ujú. Y ahí hay un mandato feminista que a lo mejor pues no tendría que decirlo mandato como tal, ¿no? Dentro del feminismo a lo mejor suena paradójico o contradictorio, pero sí hay un asunto que nos lo dejaron las feministas afroamericanas y también las decoloniales, que tiene que ver con el autocuidado, ¿de acuerdo? Autocuidado. ¿Qué puedo hacer yo para protegerme? Estar conectada con otras. Primero, que no me pase a mí, tomando todas las precauciones posibles. Que no le pase a la otra que tengo yo al lado, a mi hermana, a mi madre, a mi hija, a mi vecina, a mi tía. Tenemos que salir nosotras a cuidarnos entre todas. Decía de conventillar, de meterte en lo que Ujú. supuestamente no te importa, ¿de acuerdo? O sea, yo viví más de 12 años en Ciudad de México y me sorprendió ver esta indolencia, esta indiferencia frente a alguien que pudieran estar violando en tu cara y que nadie metido ensimismado en su vida no hiciera nada. Estuvieran golpeando a otro, golpeando a otra, asaltando a otra y que por el miedo y el individualismo extremo permitamos que eso pase, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que mucho, mucha información, mucha conversación, mucha supervisión, mucho diálogo y también advertirnos entre nosotras mismas. La denuncia es muy importante, eh, anónima o no. Tenemos que hacerle caso a nuestra intuición las mujeres. El hashtag Mi primer abuso del 2014 fue un detonante, como lo fue también el Me Too. Es importante como herramientas de denuncia, ¿de acuerdo? Como estrategias bien usadas, que quede claro, ¿eh? No estoy diciendo que no se pueda hacer mal uso también de estas posibilidades de denuncia. Pero bueno, si yo investigo al señor que me está hablando o al joven que me está buscando y veo que tiene 3 denuncias en MeToo, pues tengo que proceder desde una Claro. lógica, ¿no? Claro. De Y activar esa autocuidado. alerta, ¿no? Claro. Has dicho una palabra esencial, encender todas las alertas, Ujú. colocar todas las banderas rojas. Pero volvemos a lo mismo que la ley Malena. Volvemos, te voy a decir por qué. Porque ahí están las leyes, pero no son disuasivas. Y en último, en una praxis, ¿de qué sirve? De mucho, qué bueno que ahí están, por supuesto, Ujú, claro. pero no son suficientes. Podemos tener encendidas todas las alertas posibles, pero ¿y si no las vemos o no las queremos ver? ¿Qué pasa? O no Por eso sabemos digo, verlas. o no sabemos verlas, o no tenemos la educación. Yo acabo de ir a una secundaria técnica en una localidad cercana a donde vivo, a hablar de mi libro, y una chica en tercera persona me preguntó que qué le diría a una persona que cuando no hay nadie en su casa abusa de ella. Bueno, tenía yo a 150 chicas enfrente, entre 12 y 15 años, todas menores de edad, con sus maestras, con las autoridades del plantel, ¿no? Le dije que lo dijera hoy, aquí y ahora, que denunciara, porque mientras más tiempo más tiempo pasaba, esa persona más peligro corría. Abusaba. Lo dije sin pensármelo mucho. Tenía el micrófono abierto, las chicas iban y lo tomaban. Bastó para que eso sucediera, esa pregunta en tercera persona, para que en primera persona muchas chicas pasaran y contaran historias similares de lo que les estaba ocurriendo. En una secundaria técnica pública, historias que nos quebraron el alma, la garganta. Y luego me puse a pensar, multiplica lo que pasa en esta secundaria por todas las secundarias del estado, por todos los estados de este país, por todos los países de este mundo. Cuando las tesis dicen el violador eres tú, es el estado, es el juez, es el marido,
Es porque también, como dicen por ahí otras feministas, el violador también es el camino, es la construcción, ¿no? Del sujeto mujer cosificado, ¿no? Subalternizado, devaluado, convertido en menos que nada. O sea, en estos tiempos, en esta neosofisticación del patriarcado cada vez de más alta intensidad, en esta neoconquistalidad, ¿de acuerdo? Con este capitalismo tardío, capitaloceno rampante, en esta pérdida de valores y en este individualismo narcisista terrible de las redes. ¿Qué podemos hacer? Sigue preguntando Oli, ¿no? Pues bueno, desagregarnos de esa inercia. Eh, Crear espacios de diálogo, de denuncia y de catarsis. Lo vimos también con el Me Too, bastó que hablaran una o dos y vamos todas juntas. Así es como hemos venido creando una verdadera revolución. Es la única revolución social, la feminista de los últimos años, que verdaderamente está provocando cambios, pero cambios importantes, tangibles, en el aquí y el ahora. Creo en esa revolución y no la quiero para mañana. Mientras a otra le sigan aventando ácido, mientras a otra la sigan desapareciendo. ¿De acuerdo? Yo no quiero esos cambios para mañana y esa exigencia tiene que ser de todas. Todas, frente a todas las autoridades. Urge sanear todas esas cloacas, limpiarlas. Sí, pero pues es que también el panorama no ayuda, ¿no? Las protagonistas que están ahí justamente en los organismos, en los escritorios donde tienen, ¿no? Nos defraudan. Entonces, ¿a quién le toca? Cada una sálvese quien pueda. Otra vez Simón de Beauvoir, son esos esfuerzos patéticos e inútiles. Nadie se salva sola, ningún derecho de las mujeres lo hemos conquistado cada una por su lado. Chicas, yo por eso estoy hablando con ustedes a esta hora, ahorita grabando, ¿no? Esta entrevista. Es que ustedes no lo saben, pero ya son las 5 de la mañana y es cierto, no, pero sí ya estoy viejita pero ya casi es medianoche, no se preocupen. Me pillamos temprano. No, pero sí qué bueno esta válvula de escape en este diálogo porque es no evadir los temas. Claro. Es no voltear hacia otro lado. Sí, te agradecemos mucho. De verdad. Antes de despedirnos, sí queremos que nos dejes tus redes sociales, dónde te encontramos, Alma Carla Sandoval, y sobre todo dónde te leemos, dónde podemos meternos a algún taller contigo. Ay, en muchos, ahorita, pues vengo precisamente están invitadísimas a un curso que estoy dando a Simón, el feminismo y el mundo actual. Escríbanme en todas mis redes, Instagram, @almacarlasandoval, Carla con K, en Twitter también, @almacarla, en mi página de Facebook, de acuerdo, y estamos en todas, hasta en LinkedIn, es con Alma Carla Sandoval, ahí me van buscando y seguramente encontrarán mis redes. ¿Dónde me leen? Pues tengo varios libros publicados, ahorita se pueden conseguir ya saben, en las tiendas departamentales, en las librerías. Hay una librería muy buena en Coyoacán sobre estos temas que es Utópicas. Ahí encuentran 5 libros míos todavía en stock. De acuerdo, ahorita ya están acabando por ahí. No nos ha ido bien con Cartas una joven feminista. Viene la 5ª edición. De acuerdo, en marzo. Está una 4ª, viene una 5ª edición. Más que una forma de encontrar que es honrosa y digna con estos cursos y talleres de ganarse la vida, yo creo que es los clubes de lectura, por ejemplo, los talleres, estas maneras de encontrarnos, de aprender, como ustedes dicen, cursos de defensa personal también en el cuerpo, también espacios de discusión, de catarsis, de aprendizaje o de desaprendizaje de aquello que nos hiere o que nos limita o que nos sigue cortando las alas, ¿no? Yo creo que donde hay mucho miedo, como María Elena Ríos, llega un momento en que no queda más que ser valiente. Y esa valentía se aprende en colectiva, y lo digo con A, en colectiva, en colectivas, en redes. Una pancarta de una marcha de un 8 de marzo
no la voy a olvidar nunca, no, jamás se la voy a olvidar. Y dice, o luchamos todas juntas, o nos matan o nos queman por separado, ¿no? Creo que ahí está la clave, creo que ahí está una de las tareas. Oli, ¿qué podemos hacer? ¿De acuerdo? Resistir, ¿no? Cada quien haciendo desde lo que hace, lo que puede de la mejor manera y Resistir echándole y yo vistoso, creo ¿no? que también hasta unir fuerzas, ¿no? Claro, y combatir, por Ujú, supuesto. En Sí, es que que no, ya estamos llegando a niveles increíbles, o sea, vas y sí. denuncias y llega el que denuncia y te mata tu mamá. O sea, increíble. O sea, y aparte se escapa un rato y estando ahí, o sea, de verdad que... sí, 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 esto es dantesco, es Y hay pesadillesco. días que me quedo sin palabras. Ahora que estaba viendo a estas mujeres Ujú. y a las madres de estas mujeres, a los hijos, porque, o sea, estos señores le hacen esto a las mamás de sus hijos. eh, Terrible. Y una mamá decía para su hija, si tú quieres seguir con tus operaciones, porque esta mujer llevaba 16, 17 operaciones, yo te voy a apoyar. Pero si ya te quieres morir, también te voy a apoyar. Porque ya veía en ella que ya no le quedaban fuerzas. Entonces es tremendo, o sea, ya hasta dónde llega el sufrimiento y de verdad, hay mujeres que se toman años en su recuperación física y mental y hay heridas que no van a sanar, lamentablemente. Por eso, precisamente por eso, porque el patriarcado no se sale sino muertas. Ujú. Nos queremos vivas. No sé si me explico Sí, en este contraataque frente al horror que existe, que son ya niveles inimaginables. Pero las que estamos vivas, ¿qué hacemos con nosotras? Decía también María Elena, ¿no? Ríos, parece, yo también estuve preparando, escuchándola mucho a ella, ¿no? Parece que valemos más muertas que vivas, ¿no? Ujú. Es una terrible. realidad brutal, es una realidad que ni siquiera en un estado de guerra, Sí, o no. sea, ni siquiera en un estado de excepción, es que es la gravedad, o sea, no puede normalizarse esto, o sea, lo que estamos conversando debemos negarnos a normalizarlo. O sea, ahí también hay otra tarea, hay otro que hacer, ¿no? Negarse a que normalizar, que las cosas son así y a morirnos de miedo, también negarnos, pues entonces de cualquier modo nos morimos. Ujú. Exactamente, Así es. porque vivir con miedo tampoco es vida. Y No, pero es que en todas entonces, maneras nos morimos, ¿no? exactamente, O sea, exactamente, nos pues han colocado bueno, en esta situación, entonces, ¿qué haces? Combates. Como muy bien, como esta saxofonista que va a todos los medios. sí ha sido un ejemplo de verdad, de Ujú. fuerza Y de y lucha. pues bueno, y de lucha, sí, pues de verdad, Alma Carla, te doy las gracias Ujú. Hombre, no, 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 al contrario. por tomarte este tiempo. También en la Medusa Rosa creemos que a veces no, pues no nada más es puro relajo, no nada más son espectáculos muchas Sí, veces. hablamos Hay de cosas veces muy fuertes, ¿no? No, a veces que es hay que difícil irse a tocar, dormir. sí, que Sí, hay que tocar estos temas porque pues ya nos conocen a Olivia y a mí, o sea, necesitamos difundirlo, necesitamos hablarlo y pues les agradecemos que nos estén acompañando en esta charla con Alma. Olix Morimoto, no, al contrario. Así es, No, pues recuerden seguir a Carla en todas sus redes sociales, por favor vayan a checar sus libros, recuerden también seguirnos a nosotros en La Medusa, les agradecemos a todos y de verdad espero que este conversatorio entre mujeres les haya servido o les sirva a muchas como fortaleza si están pasando en una situación muy parecida, ¿no? Es importante difundir, apoyarnos y seguir creciendo. Les agradecemos a todos los que nos ven y a todas también. y a ellas y a ellos, que también Sí, hay muchos ellos que sí tienen las pilas. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos el al contrario. próximo jueves en una entrevista más. Les agradecemos todos sus comentarios, sus likes y como siempre les mandamos
Un besote. Bye. Gracias. Besos, hasta luego. Gracias, chicas.